When light shines, we emerge in love. Bueno, pues vamos a dar inicio con este sexto video para dar a continuación a nuestro quinto video. Vamos a ver las figuras 3D primitivas. Y ahorita vamos a construir el cubo, el cilindro y la esfera. Vamos primero con el cilindro, después el cubo y después la esfera. En la parte de presentación del PowerPoint tenemos pegado algunos códigos que nos indican cuáles son el uso de la geometría del cubo, del cilindro y de la figura geométrica. Vamos a utilizar primero el cilindro. Vamos a hacer lo mismo. Aquí ya está disponible el código. Vamos a crear una función. Posteriormente a esa función vamos a agregar una geometría del cilindro y vamos a agregarle un material. Pero para agregar este tipo de material, primero vamos a agregar esta textura para todos los elementos del panel. Lo podemos ubicar aquí, textura del plano. Lo podemos ubicar también aquí, textura de la figura. Y vamos a llamarlo como textura simplemente. Vamos a agregar aquí la textura. Vamos a copiar esta parte. Vamos a declararlo mucho más arriba como un parámetro de textura de todos nuestros elementos en figura. Obviamente se puede cargar dinámicamente, pero por esta ocasión vamos a utilizarlo para todas nuestras figuras, planos y geometrías. Aquí ya no lo necesitamos. Ya podemos utilizarlo. Aquí tenemos un detalle. Vamos a eliminar el nombre por todos lados. Ya podemos notarlo nuevamente. Sin duda le da forma, modifica una que otra un parámetro. Para esto vamos a crear otra textura del plano y vamos a separarlo porque nos está marcando algunos detalles. Entonces vamos a ponerlo por esta ocasión. Vamos a generarlo dentro del plano para que no se altere ninguna opción. Ya lo tenemos. Ahora sí, vamos a agregar el cilindro y lo que viene siendo la textura del plano geométrico. Ahora nos queda crear la función de crear cubo, su respectivo clic hacia el cubo o el cilindro. Vamos a poner cubo, crear cubo y vamos a generar una geometría de ese cubo. Podemos agarrar la misma función que está plasmada en esta información. Vamos a explicar qué significa esto. Vamos a ver que nos da una especificación en la documentación. Vamos a pegarlo aquí. Es número de segmentos, ancho, alto y altura, ¿no? Entonces ya tenemos la geometría del cubo y realmente nos haría falta un material. Vamos a utilizar el mismo material de la figura, pero para el cubo. Vamos a crear este material, textura, side double side, alambre es igual a false. Ya tenemos, una vez que tengamos
Pues solamente ya tenemos que agregar la malla, agregando la geometría del cubo, coma, material. Y agregamos ese cubo al escenario. Ya podemos ver cómo se agrega el cubo con la misma textura que dicha figura, aunque también fue perjudicial para los elementos. El cilindro, debido a la repetición que hicimos, también se alteró en lo que es el cubo. Para ello vamos a separar este material o esta textura para texturas figuras geométricas. Vamos a hacer la separación de las texturas geométricas. Y vamos a ubicarlo nuevamente como el material del cubo. Aquí lo tenemos. Veamos el cubo, veamos la figura y ya tenemos el material disponible, tanto para el cubo como para la figura, incluyendo si agregamos el plano, pues ya nos da como resultado el plano. Ahora vamos a agregar más elementos como la esfera y el cilindro. En la presentación nos podemos encontrar también un ejemplo, no es complejo. El método se llama Cylinder Geometry. Vamos a agregarlo de igual manera a la parte del código como una función idéntica al del cubo, pero en esta ocasión es para el cilindro. Se llama Cylinder Geometry. En la documentación la podemos encontrar con los diferentes métodos, con los diferentes parámetros que lleva, como radio del alto, radio del botón, el height, el radio segment, height segment y open ended. Okay. En esta ocasión vamos a manejar 10 de radio, podemos disminuirla a 1 para ver qué es lo que sucede. Aquí nos hace falta el material. Vamos a poner el material de las geometrías unificadas. Vamos a unificar el material un poquito más arriba. Dentro de las geometrías vamos a ponerle material de geometrías. Aquí está. Entonces este material es el que vamos a utilizar en todas nuestras geometrías que tienen como métodos TriJS por default. Vamos a utilizarlo aquí y vamos a utilizarlo aquí, de tal forma que nos concentraremos más en los datos que se llevan como parámetros, como por ejemplo el radius stop. Vamos a ver qué hace el radius stop. Realmente es un cilindro, como se pueden dar cuenta. El radius stop es la parte de arriba que se hace un poquito más pequeña. Los cilindros son 5 lados. Vamos a observar que acá tenemos los lados. Si le ponemos
100. Pues podemos obtener 100 lados alrededor y ya tendría un poco de forma de un cono, un cilindro que se modifica como un cono. Si le ponemos, por ejemplo, 100 igual segmentos, pues va a crecer un poco más la cantidad de segmentos que tiene. Vamos a ponerle igual el bottom, que vendría siendo 100, para que se haga un poco más grande y tenga forma de más cono. Prácticamente como un escudo. Este es el ejemplo del cilindro. La verdad es que vamos a ponerle 10 para que todo ya esté como debe de ser y tenga la forma de un cilindro. Nuevamente con 10 lados vamos a aumentarle más para que tenga los 100 elementos y tenga forma propiamente del cilindro. Tenemos un cilindro aquí. Vamos a quitarle el wireframe para ver cómo obtenemos el resultado. Podemos obtener la forma del cilindro, inclusive la del cubo. Que es una figura geométrica solamente de puros puntos y vértices. Ahora vamos a agregar lo que viene siendo la esfera. De igual manera vamos a utilizar la malla del cilindro, vamos a agarrar el material de geometrías y vamos a pasárselo como atributo. En este Shape Geometry no hace falta especificar más. Es el diámetro. Ese tiene muchos datos realmente, pero de los cuales vamos a utilizar el radio, el número de segmentos de ancho y de alto. Vamos a generar la esfera de la siguiente manera. La geometría que nos devuelve TriJS con un ancho alto, la malla que es la geometría más el material, y vamos a agregar esa malla al escenario. Podemos observar aquí como la esfera ya se ha agregado. Agregamos el cubo, primero el cubo, después la esfera, después el cilindro y ahora la figura. Por último, el plano geométrico. Bueno, pues esta ha sido la práctica. Espero les haya servido para generar sus propias figuras y sus propios modelos. Todavía nos queda pendiente cargar modelos de Blender, de Google SketchUp y una que otro archivo .dae para el manejo de estos elementos gráficos con TriJS. Bueno, hasta la próxima. No olviden visitar Develoteca. Hasta luego.